Bienvenidos a un programa más de Otro Cine mientras la jefi no sé qué está haciendo en su celular, pero el día de hoy tenemos probablemente el programa más especial de todos porque vamos a hablar de la mejor película de la historia. Y estará a la altura, tocayo, Jean Dielman. No voy a decir el pinche título completo porque no sé francés y seguramente me van a bullear, güey. Pero Jean Dielman, la película más importante de la historia según la prestigiosa revista Sight and Sound. Jefi, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme otra vez. ¿Qué se siente tener la responsabilidad, güey, de hablar de tremendo peliculón? No sé, siempre me tocan películas así muy, muy cabronas por algo. No, y la neta, qué bueno que eres tú quien va a hablar de esta y no Miguel, güey. Una mujer. Sí, güey, porque hubiera sido el pinche meme de la ballena de Bojack Horseman, claro. güey. De pinches son güeyes. Vamos a hablar de feminismo, 6 cabrones heteros blancos y la chingada, güey. Porque además estabas leyendo la biografía de Chantal Akerman. Creo que sí necesitas, como dicen los chavos, güey, contexto para hablar de Jean Dielman. Una obra que trata prácticamente de los 3 días de una mujer en sus, ¿qué será? ¿50s? ¿40s? Sí, como 40. Son 3 días en su vida y una cosa que me gustaba mucho que decía ella es que el guión le salió rápido. Lo escribió en 2 semanas, que dice que básicamente se soltó a escribir y que fue fluyendo. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo no va a fluir? Si es la cotidianidad, o sea, es como si yo me levanto y escribo, ¿no? Vamos a poner un hipotético personaje, Germán, 33, ¿no? Sí. Sale y pasea a sus perras, regresa, se pone a escribir un guión, o sea, escribir el día a día. Y ella habla de una naturalidad con la que emergió. Y miren, nada más para que lo tengan en el radar. Sight and Sound pone en sus dos primeros lugares a Chantal Akerman con Jean Dielman y a Orson Welles con Ciudadano Kane. Chantal tenía 25 años, güey, cuando dirigió Jean Dielman, y Orson Welles, que diría el Ribacún, que le mandamos un saludo, que dirigió Casablanca. Orson Welles tenía 26 años, güey. Ok. O sea, las dos películas más importantes según la crítica mamadora en la historia del cine la hicieron escribieron chavos, veinteañeros, güey. sí. Está muy cabrón. Oye, sí. Yo le pregunto a la gente que me pongan en los comentarios qué están haciendo o qué estaban haciendo a sus 25 años y muy probablemente estaban haciéndose pendejos, ¿no? No estaban haciendo algo relevante. Pero bueno, escribe muy rápido. Es una obra sobre lo cotidiano, sobre el día a día. Son 3 días en la vida de esta señora, en donde en apariencia no pasa nada, güey. Y que está considerada como una de las obras feministas. Quizá, otra vez el teléfono, desconéctalo, pinche tocayo, que quién sabe qué nos está molestando, pero está considerada como no solo la película más importante de la historia o la mejor película de la historia, sino como esa película más importante del feminismo, güey. Y digo, no sé, ¿quién mejor tú que para hablar de ese tema? Si es, no es, por qué no es, etcétera, etcétera, Pues etcétera. mira, sí es por varias razones. O sea, hay que ubicarnos obviamente en la época en la que estaba. Ahorita pues ya hay mucha más apertura de mujeres dirigiendo y de películas sobre mujeres y sobre cosas que les pasan a las mujeres. En ese momento pues obviamente no era así. Y de hecho ella misma, ahorita voy a leer un pedazo de ella cómo lo expresa. O sea, ella dice que sí es una película feminista. No nació así, o sea, no es como que ella se lo haya propuesto, pero sí termina siendo una película feminista pues por el simple hecho de mostrar lo que hace una mujer, ¿no? O sea, en este caso es una mujer, una madre viuda. Entonces, desde ahí, pues sí, es feminista. Y ella dice algo muy importante que es que quería, pues, que viéramos a una mujer hacer cosas, ¿no? O sea, simplemente eso. Y desde ahí, pues, obviamente empieza toda esta onda del feminismo, pero aparte, yo leí, por ejemplo, un texto en una revista española que me parece que lo dice muy importante. La película, en vez de mostrarte el feminismo, o sea, desde una mirada... Que mientras lo mencionas, nada más decirlo, Laura Mulvey hizo un texto para el British Film Institute sobre Jean Dielman y ahí lo decían, 80% del crew femenino, algo que en aquella época no se hacía. Y ella lo menciona en una entrevista que viene en un especial de Criterion, que era muy importante tener a puras mujeres porque estaba buscando esa mirada femenina, esa sensibilidad femenina. Y por eso el 80% del equipo son mujeres. Algo que supongo que en esa época sí era muy revolucionario. O sea, no nada más
es esta cuestión de relatar situaciones que le ocurren a las mujeres, sino también es una cuestión de principios, güey, de a quién escoges y por qué escoges. Exactamente, o sea, va desde el tema de la hechura, no nada más es una cuestión discursiva, sino que va acompañada de la parte técnica, güey. Sí, y aparte es muy importante el contexto del feminismo porque ya estamos en una ola diferente a lo que fue la primera ola del feminismo, que fue más una onda de, se siguen luchando por cosas legales, por derechos legales, pero la primera ola del feminismo sí fue muy justo para conseguir eso, ¿no? O sea, el voto y todo esto, y ya en la segunda ola que empieza más o menos en los 60 y obviamente se extiende hasta los 80, pues que es cuando sale esta película, ya es un feminismo que se enfoca en otras cosas, ¿no? O sea, en otras cosas como más particulares, más fuera de ese aparato legal, pues entonces justamente que llegue una película que te muestre lo que hace una mujer, pues desde ahí, mira, ella tiene ella misma lo dijo así, pienso que es una película feminista porque doy lugar a cosas que nunca se mostraron, como la vida diaria de una mujer, de alguna manera una reconoce esos gestos que siempre han sido negados e ignorados, me parece que lo dice muy bien, y lo que te decía de un texto que leí en una revista española es que y me parece muy atinado y concuerdo mucho, importa más filmar políticamente que filmar lo político. O sea, no es como que sea una película feminista porque muestra a las mujeres activistas, ¿no? Porque está ahí luchando por sus derechos. No, ella tiene que ver más con una estructura que desde lo político incluye lo que mencionabas, ¿no? Incluir a las mujeres en su rodaje. Aparte agarra a una actriz, a esta Delphine, que ella ya era de por sí un ícono feminista de Francia. Entonces, tan solo el hecho de que esta mujer interprete a una mujer viuda, que aparte es prostituta, y ahí ya si entramos más allá de lo que ella dice de por qué es feminista, creo que sí es una película que puede decir muchos que no se trata de nada y que no pasa nada, pero sí te muestra un sistema en el que la mujer está pegada a cosas de hombres, o sea, a ella realmente su rutina la definen los otros, ¿no? Ella es la que le hace todo al hijo, le volea los zapatos y aparte en las tardes, pues le da placer a otros hombres, ¿no? Es que lo dices muy cabrón porque justo una mujer alguna vez me dijo que las palabras son muy importantes y la forma en la que las expresamos lo es más y que el español nos da muchas palabras para expresarnos. Y tú dijiste los otros, güey, porque sí son los otros hombres, güey. Y aquí yo tomo dos temas del por qué si es una revolución. Yo sí los voy a decir a mí y ahorita en un ratito les explico por qué me dejó con un hueco muy cabrón en el pecho, que además se terminó de asentar a la tercera hora de que ya se iba a acabar. Y no entendía del todo por qué, pero hay dos revoluciones de Chantal aquí y entiendo por qué. Además, en esta revisión que se hace de Sight and Sound, dice Laura Mulvey. ¿Qué nos explica el por qué una película dirigida por una mujer escala en la lista de Sight and Sound? Pues muy sencillo, porque a lo largo de toda la historia de la revista, el 90% de los críticos eran hombres. Sí. Y con el paso de los años han entrado más críticas mujeres, que han abierto ese panorama de este cine hecho generalmente hasta épocas recientes por hombres. Pero hay dos revoluciones ahí. Se le califica como una obra avant-garde, o sea, que está muy adelantada a su época. Porque yo veo dos principios muy cabrones, güey, que hay que tener muchísimo valor para poder hacer cine de ese tipo. Todos los libros de teoría de guión, y créanme que ahorita llevo 3 meses leyendo, llevo ya 5 libros en 2 meses de guión de 400 páginas y ando más insoportable que nunca porque no mamen, ya es un chingo de cosas que antes no sabía, pero todos se van a lo mismo. La estructura es de esta manera y hay que abrir un conflicto y un primer plot point o punto de giro, punto argumental y después viene otro y llega el clímax, se resuelve y el epílogo, todos aunque hacen sus machincuepas dizque para salirse de esa estructura la terminan replicando. Y ella en el Criterion simple y sencillamente explica, yo solo, y ahí en ese tipo de declaraciones uno dice, ahí estamos viendo un genio, güey. Ella dice, yo solo quería hacer una obra de lo cotidiano porque nadie en la historia del cine aborda lo cotidiano, porque siempre tienen que estar pasando cosas, güey. Porque el cine nos enseña que siempre tiene que haber todas estas situaciones de presión a las que hay que someter al protagonista. Y yo simple y sencillamente quería algo normal, que sucediera, que aconteciera frente a nuestros ojos. Eso es una revolución, güey.
porque está yendo contra natura a lo que establece la teoría de guión, a lo que establece la teoría narrativa dramática desde pinche Aristóteles, güey. Desde ahí ya hay una ruptura, que no estoy diciendo que no se hayan hecho cosas así antes. Sí, previamente. Pero eso ya es una revolución, más en los tiempos actuales en donde a huevo queremos que todo suceda. Y lo dice Robert McKee en su libro de 2020. El cine de hoy tiene que estar pasando una cosa tras otra y no puede haber descansos. No mames. Ella dice, no, ni madres, aquí descansamos. Y aquí observamos el tiempo pasar. Y eso está muy cabrón. Y la segunda son los temas, güey, ya lo dijiste. Los otros. Es bien diferente la relación de ese personaje con los hombres que con las mujeres. Con las mujeres siempre es una relación de apoyo. Va con alguien y le compra y esta persona le dice, mira, pues mejor esto, ¿no? O sea, siempre es una relación de apoyo. Y con los hombres, ya lo dijiste, para algunos hombres es objeto, es una prostituta. Para otro, que además es su hijo, es una sirvienta, güey, servidumbre. Sí. El hijo la quiere para que ella le sirva, güey. Para los hombres de la calle que la ven con la máquina, es una tonta, que no sabe hacer las cosas. Incluso se burlan de ella, güey. Y para sus tías, que además viven con esta visión del mundo en la que si quieres triunfar como mujer, te tienes que casar con un buen hombre, güey. Para las tías es exitosa en tanto que consigue un buen hombre, güey. Y eso está bien cabrón porque además no te está diciendo a la cara como Barbie, ¿no? Ay, es que los caballos y la chingada. Es de una sutileza tan cabrona que parece que estás viendo la realidad, güey. O sea, eso era algo que todo el tiempo estaba sintiendo güey, es que sí siento que estoy viendo a través de un espejo, de un vidrio, perdón, la vida de alguien. Y cómo hace las albóndigas, y cómo está el hijo ahí comiéndose la sopa, y ella le dice, no leas, y al otro día el hijo le vale madre y vuelve a abrir el libro porque ella, ¿quién va a ser para ser autoridad, güey? Y eso está bien cabrón, güey. Ay, es que ya dijiste muchas cosas interesantes. O sea, ya pusiste así como el eje de los puntos pues más importantes para hablar de esta película. Y el primero que voy a rescatar pues es lo que mencionas de esto de la rapidez, ¿no? O sea, a mí todos los textos, bueno, el 90% de los textos que leí sobre esta película decían, hay una película que se distingue como por su lentitud, slow cinema y así. Y me molestó un poco porque decía, bueno, o sea, es que es lenta en comparación con qué, ¿no? Pues obviamente con todo esto... Sí, con pinche Mario Bros. Ajá, o sea, a lo que estamos acostumbrados, pero yo ni siquiera la llamaría una película lenta, o sea, es una película en la que puede que parece que no pasa nada, pero en el plano, o sea, hay tensión en el plano siempre, ¿no? Aunque ella esté nada más pelando unas papas o así, bueno, ahorita llegamos a esa escena, por ejemplo, pero yo sí creo que hay una cierta tensión, por ejemplo, ya lo mencionaste algunos ejemplos, en la forma en la que se relaciona con las personas, ¿no? Es muy sorprendente cómo ella habla y quiere hablar y habla con una soltura muy diferente cuando va con la señora de los botones, ¿no? Y le empieza a contar, incluso ahí se abre, ¿no? Y empieza a contar cosas de su vida y así, y es muy diferente, pues incluso cómo ves cómo recibe a los hombres, a sus clientes, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una película en la que sí pasan cosas, pero no pasan cosas al ritmo en el que estamos acostumbrados de cortes y de planos, bueno, de una variedad de planos, ¿no? Aquí es simplemente cámara fija, las personas son las que se mueven, pero yo siento que siempre están pasando cosas. Es muy incómodo o sea, las interacciones con el hijo, la primera vez que las ves, pues es para conocer cómo ella interactúa, pero la segunda vez, cuando se repiten al segundo día, es muy incómodo porque, como dices, o sea, al güey le vale y le sigue sin poner atención y su mamá es la que insiste como en sacarle la plática. Cuando se van a dormir empiezan a hablar de temas y cada vez, o sea, las dos veces que platican hablan de temas pues que tienen que ver con lo sexual y así, pero cada vez es más incómoda la plática, ¿no? Y que además son temas que pone el hijo. Sí, son temas que pone el hijo. Bueno, ahorita si quieren vamos a eso porque me parece también un punto muy importante, pero bueno, eso primero, ¿no? Siento que es una película lenta, o sea, es una película que tiene un motivo, pues, o sea, tiene una intención y ahí voy con el otro punto que dices, con todo este asunto de lo cotidiano. Ella tiene una visión del tiempo y del por qué lo quiere retratar, pues muy como la que le hemos visto, por ejemplo, a Kiarostami o a Pichatpong, ¿no? Que ella lo dijo incluso alguna vez en una entrevista, es que a la gente, a los cineastas les dicen, lo ven como un halago que alguien les diga, ay, ni sentí el tiempo con tu película, o sea, no sentí las 2 horas, y ella dice, es que yo lo que quiero, ella lo decía más bien,
ella lo que quería era que tú sí sintieras el tiempo con ella. O sea, que tú dijeras, es que sentí que Ackerman me robó 2 horas de mi vida. O sea, que tú sí sintieras que, porque ella dice que es muy diferente, que tantas cosas te distraigan en una película, como son las películas pues convencionales, a que aquí que hay pocos elementos te distraen. Y que entonces tú sientes tu existencia, tú sientes que de verdad esas 3 horas pasó algo en ti, ¿no? Ya sea que te aburriste, ya sea que te dio sueño, ya sea que regresen ahí, Apichapón lo dice más, más directo, ¿no? Él dice, por eso le agrada que se duerman en sus películas, porque es de, bueno, o sea, el tiempo que me dedicaste, hiciste algo con tu existencia, ¿no? Y es una idea muy chida que se aleja mucho del cine como entretenimiento, que es como se le conoce. Entonces, digo, no me gusta que la comparan como, bueno, es lenta, no pasa nada, sí, porque estás viendo al cine como entretenimiento, cuando no es la única forma de hacer cine, no es la única forma de ver el cine. Pero sí, y esto de lo cotidiano tiene mucho que ver con la forma en la que ella es una película muy personal, más bien, porque ella sí veía la vida. O sea, yo, por ejemplo, mi primer acercamiento a Chantal Akerman no fue con las películas, o sea, yo no había visto nada de sus películas, y un amigo me compartió la autobiografía hace ya como un año, y ya yo la empecé a leer, y me sorprendió mucho la forma en la que está escrita. O sea, es como que mezcla la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, pero igual en su escritura no le importan como las reglas, ¿no? O sea, como que de repente está diciendo, sí, es que yo me sentí, pero entonces, o sea, te digo, no es como que te diga, bueno, aquí viene y por esto está la segunda persona y así. Entonces, a mí me sorprendió mucho la forma en la que escribe, y era una forma muy sincera que, de verdad, es una lectura que te hace, pues, llorar, porque ella se siente totalmente, más allá de cómo se siente ella, de cómo notas que se siente, así es en su escritura también. O sea, ella le da mucha importancia a describir lo que hacían ciertas personas, ¿no? Sus hermanas, cómo sus hermanas también le escribían de Canadá, su mamá y así. ¿Por qué? Porque ella así vivía la relación con su madre. O sea, ella, siento que Jeanne Dielman, bueno, no lo siento, más bien es una película sobre las manías de la madre de Chantal Akerman, y eso se súper refuerza en su biografía, que escribió no mucho tiempo antes de que se suicidara, y en la autobiografía encuentras un montón de claves y encuentras un montón de cosas, y ella misma lo dice. O sea, Jeanne Dielman es una película sobre mi madre y sobre todo lo que vivió, a excepción de, por ejemplo, el asesinato, ¿no? Uh-huh. Sí, que además, digo, lo más importante que hay que tener en cuenta es que no queríamos monetizar este podcast, entonces esas palabras las pinches bloquea YouTube, pero bueno, justo es que esa es la otra gran parte de este tipo de cine, güey, que no lo puedes entender y no lo puedes valorar sin antes conocer por lo que estaba pasando el autor de la obra. Para quien no lo sepa, sí, Chantal se termina desuscribiendo de la existencia, como dicen los chavos, pero además pasó por un cuadro muy cabrón de depresión durante muchos años, que de por ahí de pronto algunas personas le ayudaban más o menos a sobrellevar eso, pero todas las personas que han estado o estamos deprimidas, pues se podrían identificar con lo que va sucediendo, ¿no? Hay un plano maravilloso, ya decía en esta entrevista, que hay un plano donde ella se sienta en un sillón, ya casi al final, y se queda sentada en ese sillón 15 minutos, sin hacer nada. Un poco los recordarán en la escena del pastel en A Ghost Story, donde esta Rooney Mara se come mucho el pastel para lo del duelo y como una metáfora, ¿no? Pero ella mencionaba, y tanto mamamos Afterson, güey, tanto mamamos Afterson por la representación del padre. Y ella dice, güey, es que para mí esa es el síntoma más fuerte y ella da la palabra ansiedad, de la ansiedad que está atravesando este personaje, porque ella sin quererlo se levanta una hora antes de la hora en la que comúnmente se levantaba, y se encuentra con que en esa hora que ella tiene ahora libre, en la que podría disfrutar, en la que podría leer como su hijo, en la que podría hacer lo que se le pegue la gana, no tiene absolutamente nada que hacer. Y como no sabe qué hacer, lo único que le queda es sentarse en ese sillón a sufrir su ansiedad, güey. Y eso es muy fuerte, porque ya lo ha dicho Jim Carrey muchas veces. Cuando uno se deprime, el cuerpo se apodera de uno y no quieres hacer nada. O
sea, la depresión no es ponerte en una esquina a moverte, ¿no? Estoy loco, No, es simple y sencillamente sentirte incapaz siquiera de levantarte, güey. Es muy fuerte la pesadumbre y es muy fuerte esa sensación de vacío. Y lo tiene ese personaje. Entonces, no es gratuito que la veamos pelar unas papas frustrada porque se le pasaron de cocción las papas. Y que lo primero que le diga al hijo es, güey, están sobrecocidas. Y que al hijo le valga 3 kilos de reata, güey. Y que ni siquiera deje de ver su libro. No la voltea ni a ver. Sí, güey. no. Y esa sensación de invisibilidad te deja un vacío bien cabrón, güey. Sí, porque aparte, creo que por eso digo, todo tiene un sentido. No es como que una película en la que no pasa nada y así. Tú la ves todo el día, o sea, tú la acompañas. O sea, tú estás ahí con ella y entonces obviamente no es lo mismo que de repente cortaran todo eso y ya la ves con su hijo. O sea, tú la acompañas todo el santo día, todo lo que le pasó afuera, bien o mal, la comida, el bebé, el que cuida. O sea, tú estás con ella y entonces cuando él aparece, te sientes como en el ánimo de ella, ¿no? O sea, es como hoy fue un buen día, hoy no fue un buen día, hoy pasó esto. Entonces, por eso las reacciones, la forma en la que su hijo reacciona a lo que ella hace, que es con indiferencia, por eso la sientes tanto, porque tú estuviste con ella todo ese tiempo, ¿no? Y entonces todo empieza a tener sentido de necesito seguir viendo. A mí me pasó algo muy, muy curioso que era, pues obviamente la vi y de repente, o sea, como si está larga, pues me paraba así como que a estirarme y ya dejaba de ver un minuto, ¿no? O iba por agua. Y cuando regresaba, yo sabía que no había pasado mucho, o sea, yo dije, bueno, o sea, a lo mejor me fui en la escena en la que está acomodando la cama, ¿no? Seguramente ahorita en lo medio minuto que llego va a seguir acomodando la cama. Pues le regresaba, o sea, como que no me quería perder, era como que, o sea, sé que no pasó algo guau, pero yo le regresaba ese minuto en el que yo me había ido, ¿no? Y porque no la quieres dejar de ver, o sea, sí pasa algo muy interesante con el tema de ese acompañamiento que te hace querer estar ahí y no perderte nada, y en ese sentido yo disfruté mucho la película, o sea, creo que también desde toda su paleta de colores es como que te mete en ese mundo, ¿no? O sea, como que está tan bien hecha que te mete y te sientes ahí como, bueno, aquí estoy acompañando a esta mujer, entendiéndola, aún con que ella nunca y eso me gusta mucho, o sea, ella no necesita ponerse a reflexionar ahí en el sillón y decir, ay, estoy deprimida, o esto no me gusta de mi vida, o así, o sea, no necesita nada de eso, son simplemente las acciones y el cómo se comporta uno en la cotidianidad, y si lo piensas, pues sí es cierto, o sea, yo creo que si un día nos pusieran una cámara fija y después nos miráramos ahí, nos daríamos cuenta de cosas que nosotros no somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? De manías, de sentires que tenemos ahí como escondidos, ¿no? Sí, y tocaste también esta parte de, digo, es quien llegue a ver cortometrajes de ella al principio siempre estaba muy sujeta a su apartamento. O sea, eran estos espacios constreñidos y qué implica salir al otro, salir al mundo. Y a lo mejor ella también se sentía más cómoda estando ahí en su casa, ¿no? Estando en ese espacio, digo, tanto para ti como para mí, Leti, que estábamos todo el día solos. Es muy fuerte. O sea, a mí me pegó mucho. Y sí lo digo, se ha vuelto de mis películas favoritas porque había algunas cosas que no entendía que ahora entiendo. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, hay un diálogo que se me hace muy fuerte en donde el hijo le está contando lo que él quiere contarle porque es lo que él decide. Y llega un momento en el que él le dice, güey, es que si yo fuera mujer, haría tales cosas. Y ella simple y sencillamente le dice, pero no lo eres. Como, o sea, con tan solo decirle ese no lo eres, no estás entendiendo, güey, lo que yo vivo todos los días, incluida tu indiferencia, güey. Y lo entendemos precisamente por lo que estás diciendo, porque hemos vivido el encierro en ese departamento minúsculo con ella, güey. Y la neta, o sea, las grandes películas son aquellas que, como dice Tarkovsky, que pasaba con los espectadores, ¿no? Que te encuentras en ellas. O sea, no solo nosotros estamos solos, tanto tú en el departamento como yo. Aquí estoy todo el día solo. Y yo tengo la compañía de las perras. Tú estás así full, ¿no? Y ella, aunque no sonreía, cada visita era una especie de interrupción y una especie como de agradecimiento de, ay, güey, hay algo ahí, ¿no? Hay alguien, no estoy sola. Y yo la neta, sí lo digo y yo pensaba en mi abuelita, güey. O sea, mi abuelita en sus últimos años no le iba a ver nadie, güey.
Y yo estaba así de, no mames, verga, güey. Es que seguro ella hacía eso, güey. Y hay una escena muy bonita y que al mismo tiempo se vuelve muy irónica y muy trágica, donde es el primer día, ella no tiene actividad, vemos que está con el señor y le paga y entendemos rápidamente la dinámica y se va. Y decimos, verga, está sola, ¿no? Y de pronto decía Chantal, ¿no? En esta entrevista que les menciono de Criterion, y ya sé que estoy volviendo mucho a ella, pero a esa entrevista en concreto, pero ahí hay muchas claves, ¿no? Para entender la obra. Ella decía que quería que toda acción de la protagonista, de Jeanne, fuese como un ritual. Y la vemos a ella preparando la mesa. Preparando la mesa con una devoción, sí, con una necesidad de que todo quede perfecto, ¿no? El mantel lo extiende bien, deja el vaso donde tiene que estar, pone la botella meticulosamente colocada, los platos y demás, para que llegue el hijo y no la pele, güey. Y yo pensaba en tantas veces que tuve a mi abuelita a 3 cuadras de la casa, güey, a 10 minutos caminando, y llegaba y me decía, hijo, te hice un sándwich, y yo, no, otro día, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Y ella qué? Y hoy lo sentí, güey, hoy ese vacío en el pecho de decir, güey, no me daba cuenta. No me daba cuenta de lo que significa hacer eso. De lo que para ella, que estaba sola todos los días, sin recibir visitas, lo que para ella significaba que yo me parara ahí 15 minutos, güey. Y que yo le dijera, no, güey, no. Luego vengo. Ya comí, ajá. Y eso ya no, obviamente, cuando falleció, pues ya no volvió a pasar, güey. Y no te cae el 20 hasta que no pasan estas cosas en donde sientes que estás viendo un documental, o sea, ni siquiera un documental, porque que estás viendo la vida de alguien, güey. Sí. Y no sé, a mí en ese sentido me movió muy cabrón, me pegó mucho. Dije, verga, güey, nunca valoré ese tipo de cosas tan pequeñas que para ella eran un ritual como lo era para Jeanne Dielman, ¿no? Sí, pues es que ahí tiene que ver un poco lo que decíamos que ella misma menciona, ¿no? Mostrar cosas que no se habían mostrado porque son cosas que a nadie le importan, ¿no? O sea, ¿a quién le va a importar ver una película en la que ves a una señora lavar los trastes, ¿no? Preparar, empanizar un filete, hacer la carne, prepararse su café, echarle azúcar, tirarlo? ¿A quién le va a importar eso? Pero precisamente porque a nadie le importaba, ella lo hizo y sí se me hace que fue una decisión que le ha costado muchas críticas, porque cuando salió este listado de Sight and Sound, pues era como, salieron muchos comentarios interesantes, pero también hubo muchos como de, no, una película pues que solamente está ahí porque la dirigió una mujer, una película que simplemente quiere quedar como con la agenda pues social, ¿no? Sí, seguramente de gente que ni la ha visto. Ajá, pero te digo, es que si llegas a esa película esperando ver lo convencional en la forma, pues obviamente te vas a, o sea, si entras ya predispuesto, vas a salir pensando eso. Y ahorita dijiste algo muy importante que vuelvo, así como tú vuelves a esa entrevista de Criterion, yo vuelvo mucho a lo de la autobiografía, porque de verdad, aparte que es un libro que a mí me gusta mucho, más allá de Chantal Akerman, porque sí, o sea, se los recomiendo mucho, pero no es un libro en el que van a encontrar muchas facetas en las que ella hable de su parte de cineasta, ¿no? O sea, sí menciona algunas cosas de sus películas y así, pero no, o sea, no es como para que vayas a sacar información de ella como cineasta. O sea, es muy Chantal Akerman su biografía, y es una biografía en la que ella, más que sus actividades como profesional, ella prioriza su persona, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que pues era una mujer profundamente triste, profundamente bueno, no decepcionada, pero ella sintió que no hizo mucho en su vida. Ella decía que las únicas 2 cosas que la hacían sentir un poco viva era fumar y escribir, ¿no? Y aparte decía, y lo que escribo, cuando ya lo termino de escribir, ni me gusta, ¿no? Pero el acto de escribir era lo que a ella le gustaba, más allá de tomar la cámara y así. Ella decía que pues en la cámara encontró una forma de llevar eso que escribía, pero ella decía que ella le hacía sentir bien esas 2 cosas, ¿no? Entonces, incluso después de que ella le dedicó unas líneas muy poéticas al acto de fumar, ya ni te dan ganas de fumar porque dices, no, yo estoy fumando de una forma tan X, para mí tan no banal, güey. Sí, no, o sea, para mí es nada más como que echarme un cigarrito y no dan ganas de fumar después de cómo ves que ella se expresa y para lo que ella significa el acto de fumar. Y tiene partes que pareciera que están describiendo a Jeanne Dielman. O sea, la película se hizo en los 70s, la biografía se publicó
como en 2010, o bueno, de 2010 a 2013, no me acuerdo el dato, pasaron muchos años, pero te das cuenta que sigue ahí, porque incluso no es como que la haya escrito en la misma época de la película y luego la publicaron, no, está escrita en esa década porque incluso pues ya se habla de las llamadas en Skype, del Facebook, ella ya cuenta cómo conoció a una chica en Facebook y así, o sea, sí es como reciente. Y dices, está muy cañón como ella, de verdad, esas cosas son las que la definen, ¿no? Ponerle tanta importancia a los detalles de la vida cotidiana, porque en su autobiografía tiene escenas muy así, mira, hay una parte en la que ella habla de, pues como está, bueno, más bien toda la autobiografía es como de la relación amor-odio que tiene con su madre, ¿no? La ama, tiene miedo que se muera, pero odia muchas cosas de ella, ¿no? Nunca dice que la odia, pero detesta muchas cosas de ella. Y hay una parte que dice, que ahorita, la cocina tiene que estar bien limpia. ¿Por qué quieres entonces que esta pobre... No, a ver, voy a repetir. La cocina tiene que estar bien limpia. ¿Pero qué quieres entonces de esta pobre cocina? Está limpia, sí, pero tiene que estar muy limpia. Entonces saco un cigarro y me salgo a fumar a la terraza. Las cenizas caen en el jardín de los vecinos, los de la planta baja. Después de una frase que termina en muy limpia, solo eso me salva. Solo eso me salva, fumar un cigarro en la terraza. Y tiene cosas así, o sea, otro momento muy interesante. Hay una carga irónica de mientras aquí tengo limpio, allá estoy enmugrando allá abajo, exacto. Y esas contradicciones están muy cabronas. Y ves a una madre que es Yendelman, o sea, es una madre obsesionada con la limpieza y así. Ella dice que, por ejemplo, ella sentía que le avergonzaba a su mamá y a su papá por muchas cosas, ¿no? Por la idea que ella tenía del casamiento, que no creía en eso, a su mamá no le gustaba el aspecto de ella, su look, ni nada. Dice, mi ropa descuidada, mi cabello mal peinado, todo eso la avergonzaba, le hacía daño, iba demasiado en contra de lo que le daba seguridad, un mundo plano, muy plano, sin camisas, no planchadas ni malas sorpresas. Tenía ganas de darme un puñetazo y lo decía. Entonces, o sea, lees eso y luego ves la película y dices, esta mujer no se ha quitado, no se ha logrado desprender de las manías de su madre, las manías que amaba, porque hay muchas partes en las que ella pues se expresa muy diferente, ¿no? Como que le gustaba verla tomar el sol y así, ¿no? Pero dices, es una mujer que siempre vivió pues obsesionada con su madre y con las manías de su madre, con sus manías cotidianas, ¿no? Y es muy sorprendente darte cuenta que la película es de los 70, la autobiografía es de los 2000, incluso ella... Y sigue cargando con esos mismos temas. Ella sigue cargando con eso. Ella dice que, por ejemplo, escribe para superar esas cosas, pero es muy irónico también como ella escribe una autobiografía para liberarse como de esas cosas de su madre que ha cargado y termina escribiendo sobre su madre otra vez. Entonces se me hace algo que complementa muy cañón a la película y cuando ves le digo, a mí me gustó mucho hacer este acercamiento después de leer la autobiografía porque todavía me hizo mucho más sentido la película y todavía me hizo disfrutarla más y como que ilustrar muchas partes que ella describe así como las que te compartí. Sí, y es que ya tocaste también otra parte que es un tema de principios, güey. O sea, cuando y acá anda el tocayo y todo, y yo estuve ahí en esas aulas y demás, pero cuando te preguntan y lo verás este güey ahí con sus compañeros, ¿no? ¿Por qué quieres hacer cine, güey? ¿Qué quieres? ¿Quieres reconocimiento? Eso es lo más fácil del mundo, ¿eh? O sea, que llegue un colega tuyo y te diga, no mames, tocayo, bueno, no te va a decir tocayo porque no va a ser tocayo, pero te va a decir, mames, Jerry, bájate el pinche pantalón porque, güey, te la mamaste. Y a lo mejor no estás haciendo absolutamente nada relevante, ¿no? Recibir el reconocimiento de los colegas, híjole, puede o no ser, ¿no? Que te den una alfombra roja, que te vayas en la calle y te digan, oye, güey, ¿puedo tomar una foto contigo? Yo se los puedo decir, la semana pasada andaba yo cruzando una avenida y a medio cruce de avenida me gritó alguien, Jerry, ¿qué pedo, güey? ¿No? Y yo así de, Zoom F7, ajá, pero, y está bonito y todo, pero cuando uno la escucha hablar a ella, da la sensación de que en esa aparente simplicidad o banalidad hay una cosa más profunda, güey. Ella cuenta que cuando estrena la obra en Cannes, se salió medio mundo. Ella dice, estaba yo ahí con la actriz, con Delfín, y se empezaron a salir. Y dice, yo me puse bien belicosa, güey, ¿no? Así de, no mames, güey, ¿por qué se sale pinche gente? Y que la actriz fue como de más experimentada, ¿no? No de 25 años, sino de ya más grande. Fue como de, güey, relax, aguanta, disfruta, ¿no? Disfruta que se salgan, disfruta que hablen, disfruta que bostecen. Disfrútalo, güey, porque es tú
cosa que hiciste, eres tú hablando ahí, es tu vida y es tu mamá y son tus traumas y son tus miedos, tu depresión, tus manías, todo eso está ahí. Disfruta a la gente que se ría, que aplauda, que reacciona de la forma que quiera, hasta como el don que está tocando el claxon como desquiciada ahí abajo, pero disfrútalo, güey. Y de pronto ella explica que se le hacía muy contradictorio que medio mundo se saliera y semanas después, meses después le dijeran, bienvenida, güey, eres una gran cineasta. Y yo decía, güey, pinches palabras vacías. Se me está sopiloteando el mosco, ¿ah? Pinches palabras vacías que me dicen, soy una gran cineasta. ¿Qué es ser una gran cineasta? Que lo tengo aquí, ¿verdad? Me estaba comiendo el pie. Para los que no están viendo y solo están escuchando, un pinche mosco me estaba picoteando en vivo. Bueno, ella decía, güey, ¿de qué me sirve? Y entonces ella explica que le entró una preocupación de, ahora soy una gran cineasta, ahora todo lo que haga tiene que ser importante. Todo lo que haga tiene que ser significativo. Todo lo que haga tiene que mover al cabrón crítico de cine que me está avalando. Y dice, y yo nunca, y por más que quise y que lo busqué, que nunca congenié con eso y nunca lo entendí. Y simple y sencillamente seguía haciendo las cosas que me llamaban y eso es, reitero, la gran genialidad de ella es darte ciertos postulados bien radicales y decírtelos de una forma tan sencilla. O sea, ella no tuvo que ir como Von Trier a Cannes y decir, Hitler tenía razón, ¿no? No tuvo que hacer eso, güey. Simple y sencillamente dice, yo nunca entendí esa dinámica de eres una gran cineasta porque tus palabras de ser una gran cineasta nunca entendí por qué me evaluaste de esa manera, por qué dijiste lo que dijiste. Simple y sencillamente seguí mi camino. Eso es decir, pinche sistema, güey, a la mierda. Yo voy a seguir haciendo mis cosas personales que a mí me mueven y que a mí me gustan. Y eso me lleva a la decisión final que ella toma, que lo dice Yoshi Oida en Un actor a la deriva. Él dice, el ser humano no tiene ninguna libertad salvo una, y eso es decidir cómo va a morir. Esa es la única libertad que tenemos, claro, como japonés, ¿no? Veía de una forma muy distinta a ese gran tema que es el suicidio. Y él dice, nosotros, esa es la única libertad que se nos concede, decidir cómo nos vamos a ir. Y ella fue tan radical, tan rebelde, que sí, en medio de su depresión, sus manías y sus dolores que nunca vamos a comprender, pero que podemos tener esa ventana para verlo, decidió cómo se iba a ir, güey. Y decidió terminar en el momento que ella quería, güey. Y eso también se me hace muy cabrón, güey. Se me hace que, como dice Oida, que se fue siguiendo sus principios, güey. Pues sus reglas. Un poco como Godard, ¿no? O sea, ahí... Del quien además ella era fan. Sí, o sea, ella, de hecho, o sea, ella sí empieza a hacer cine a partir de que ve las películas de Godard. Entonces, o sea, ahorita que dijiste eso, digo, lo de Godard no fue tan, o sea, tan a lo mejor aparatoso, porque pues él ya estaba mucho más grande, ahí sí fue como más legal, ¿no? El asunto, pero sí, o sea, el hecho de que estos dos cineastas decidan cuándo, ¿no? Con este asunto de la libertad, ¿no? Se me hace, pues, muy poético dentro de sus propias vidas, ¿no? O sea, sí, ella tuvo una vida súper triste, siempre se comparó con otras personas, con su familia, te digo, como por las expectativas que tenía su madre sobre ella, que era como una chica que no se arreglaba, que la percibía sucia, un padre que quería que se casara y ella no entendía ni siquiera por qué la gente se casaba. Y me gusta mucho, ayer incluso subí a mi Instagram una frase en la que dice que es que yo tenía que casarme pues incluso para a lo mejor complacer a mi papá nada más, ¿no? Y en la película hay una frase donde la mamá, cuando está hablando con el hijo, le menciona eso. Yo me casé porque era lo que la gente hacía, ¿no? Entonces, o sea, que una mujer lo esté diciendo en ese... O sea, ahorita ya es... O sea, ahorita el casamiento ya está mucho más cuestionado el hecho de casarte. En ese momento no. Y que ella todo el tiempo esté cuestionando al sistema desde ese sentido también, o sea, no nada más en la forma de ser artista, ¿no? Porque tú hablaste mucho de la forma en la que ella decidió ser artista, ¿no? Yo quiero ser una artista apegada a lo que yo quiero, alejada de la fama, o no que así lo haya decidido, pero si esto no atrae fama y no atrae esto, pues ni modo, ¿no? Y también en las decisiones de su vida, te digo, en esto de su idea de casarse. Y aparte sus reflexiones son muy genuinas, no son como muy, es que dice, pues que era lo que la gente hacía, se casaba, ¿no? Decía, bueno, yo me quería casar porque pues, mi papá esperaba eso y yo de alguna forma tenía que complacerlo porque pues no lo complacía de otras, ¿no? Entonces pues habría que casarse.
Y te digo, me encanta cómo es muy, ¿cómo se dice? Cómo respeta mucho ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo respetó mucho todo el tiempo su visión. Pero bueno, a mí me gustaría comentar contigo el asunto del montaje de la película. ¿Cómo lo ves? Porque se me hace que hay muchas claves, bueno, o sea, claves para entender la película, su montaje. Te digo, yo leí muchos textos en los que era como de... Es que ves el pasar del tiempo y ves cómo prácticamente el día real de una mujer. Y yo sí creo que sí puede que veas una acción muy detallada, pero aún así no es no es que estés viendo la realidad, y creo que tiene que ver mucho con las intenciones, porque ella lo que menciona de esta película es que ahora sí que su magia está en el montaje, ¿no? Ella dice, yo no sé por qué razón decidía que ahí se cortaba, ¿no? Ya cuando estaba en la sala de edición con una editora con la que trabajó mucho tiempo, pero algo le decía que era ahí, ¿no? Cuando se tenía que acabar. Y ella decía que ella no quería que las cosas parecieran reales, porque incluso una indicación que le dio a la actriz es que ella las cosas que hacía no las hiciera tan naturales, ¿no? O sea, tú no acomodarías una taza como ella la acomodaba muy así, muy recto a lo mejor, ¿no? Ella le decía, es que no lo hagas así, hazlo más lento, hazlo más como más menos natural, ¿no? Y la actriz no entendía ni siquiera por qué, o sea, pero ¿por qué si se supone que tú quieres mostrar cómo son las cosas, cómo hace una mujer la comida? No, pero hazlo así, porque ella incluso tú estando ahí, quería siempre priorizar como la forma del cine, decir, o sea, era como algo muy tramposo que se me hace muy inteligente. Sí estamos viendo algo real, pero no. O sea, es como sí, pero no, porque naturalmente ella no haría esas cosas, naturalmente no se oyen así las cosas, o sea, es muy interesante el sonido, los tacones, cómo se oye la luz, naturalmente no se oye así, o sea, algo no se puede oír tan por sobre todo el ambiente, por ejemplo, ¿no? Y ella decía que nunca lo explicó, pero pues te digo, yo siento que sí era como nunca lo dijo así, que era una trampa más bien, pero yo siento que era una trampa, ¿no? Es que en términos de montaje, y la neta, sí me voy a ir de hocico, como dijera el Sebas, es una obra maestra, güey. Y la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué una película con planos tan largos en apariencia, en donde no suceden cosas, por qué es una obra maestra? Pues porque llevamos 40 minutos explicándolo. Pasan un chingo de cosas en donde en apariencia no suceden. Y una de esas son formas o figuras retóricas cinematográficas, que ahora que estoy clavado con eso, el tema de la paralipsis. ¿Qué es la paralipsis? Lo dice, ¿no? La omisión de qué, de actos. Pero no nada más hace paralipsis, las mezcla con elipsis. Nosotros no sabemos qué pasa dentro de su habitación hasta el final. Entran los hombres, se apaga la luz, pasan 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos y salen. Y no corta. Y entendimos que ahí pasó tiempo. Entonces no es un día real, lineal, siguiendo. Exacto. Hay truquitos ahí que están ocurriendo en donde ella efectivamente juega con el tiempo y que si nos estamos comiendo los mocos no vamos a entender que eso está sucediendo. Ahí combina paralipsis con elipsis. Y luego hay un plano maravilloso donde ellos están comiendo una sopa. Está comiendo ella con su hijo una sopa y de pronto corta y se pasa al otro lado del eje. Ajá, sí. Y yo pensé así como, a ver, güey, ¿por qué cortó y por qué se pasó del otro lado del eje? ¿Qué es lo que me está queriendo hacer técnicamente hablando? Bueno, cuando corta y se pasa al otro lado del eje, ya no están los platos. Ya hay un libro, un periódico y hay útiles escolares. Parece una regla y hay unos cuadernos ahí que están escribiendo. O sea, pasó tiempo ahí, mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero hubo una omisión temporal y una omisión de acciones. O sea, ella recogió la mesa, se la limpió al hijo para que el hijo hiciera su tarea, el hijo escribió su tarea, terminó su tarea y ahora está guardando sus útiles y en todo ese tiempo no se han dirigido la palabra, güey. Y ahí hay una cápsula no solo temporal, emocional, güey, de esa indiferencia. Y si no tenemos el ojo bien agudo para ver ese tipo de cosas, entonces terminamos con lecturas reduccionistas de ese slow cinema. ¿Por qué? Ajá. Porque pasa muy lento. No, güey, están pasando un chingo de cosas porque además, y lo dice Mitko Panov, el gran pedo que tenemos los profesores de dirección cinematográfica en la actualidad es enseñarle a estos cabrones a no cortar. ¿Por qué? Porque traen la escuela de TikTok, traen la escuela de YouTube, traen la escuela de MrBeast. Al alumno contemporáneo de cine ya no se le tienen que enseñar escala de planos, porque se la saben de memoria.
desde que tienen 10 años, porque la han visto todos los días al consumir cientos de videos. Ya no se le tiene que enseñar a manejar un programa de edición porque ya saben. Ya te saben manejar DaVinci, Premiere, sin pisar una escuela, güey. Ya no digo una de cine, una primaria, güey. Aprenden en el teléfono, aprenden en la computadora, aprenden con tutoriales de YouTube. Ya no se les tiene que enseñar ejes. Hay muchos temas que ya no necesitan aprender. ¿Qué necesitan? Filosofía del cine, psicología del cine, teoría del cine. ¿Y qué es la teoría del cine? A ver, güey, ¿por qué Chantal Akerman está sosteniendo el plano? ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, porque el montaje cinematográfico se configura de dos tipos de montaje, el montaje externo y el montaje interno. ¿Y qué es el montaje externo? El que está supeditado por el corte. ¿Y qué es el montaje interno? El ordenamiento de los elementos al interior del plano. Punto final. Y las dos son tiempo. Y las dos sirven para estructurar el ritmo y para estructurar la métrica. Y aquí Chantal Akerman de pronto dice, güey, mi montaje va a ser interno, vamos a verla bañándose. ¿Por qué? Y además, ¿por qué bañándose de esa forma tan antinatural? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Por qué me tengo que esperar a que termine de pelar la papa? Bueno, pues porque ahí hay una emoción, que es la depresión, que es la soledad, que es la indiferencia del mundo ante ella. Menos las mujeres, porque reitero, las mujeres, el trato entre personajes femeninos es ese. Entonces, hay un porqué, güey. Sí. ¿Cuántos cineastas no hemos visto que de pronto la gente dice, no mames, pinche Sam Levinson es una chingonería? ¿Por qué Sam Levinson es una chingonería? Porque todo se ve bonito y corta como si el güey trajera un pinche cohete en las nalgas, ¿o por qué? ¿No? Sí. ¿Tiene fondo? No tiene fondo. Tiene un atasque visual en Euphoria, ¿no? La serie más sobrevalorada de los últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué Chantal está haciendo lo que está haciendo? Porque hay un principio, güey, emocional, psicológico, simbólico, güey, que está ahí. Y al final terminamos con lecturas reduccionistas es que es slow cinema. ¿Por qué? Porque es lento. No me chingues, güey. Sí, no, o sea, por eso te decía desde un inicio que sí quería mencionar eso, que me molesta mucho que la reduzcan a eso, porque es no entender incluso pues todo esto de lo que mencionas del montaje. Es muy interesante su montaje interno en muchos planos que ya mencionaste. A mí lo que me llama mucho la atención es cuando estamos viendo de frente al hijo que está sentado en su sillón cama y ella en la silla, ¿no? Que es cuando le va a escribir la carta a la hermana, pero no sabe qué, ¿no? Ahí ves la separación entre ellos, o sea, incluso él está un poquito hacia atrás y obviamente como la mesa está más para acá, es como tanta distancia que hay entre ellos, él está siempre en su mundo leyendo y ella aquí intentando resolver algo que incluso ella le pide ayuda a él, o sea, como que le dice, es que, ¿qué le voy a escribir? Y así él ni le contesta, entonces hasta en esa simple composición, ¿no? Que está dividido el plano, hay un significado, ¿no? Y yo creo que todos los planos están así, ¿no? A partir de la composición se construye pues justamente de cómo ellos caminan. Está muy cañón como cuando incluso los ves caminar, ellos siempre están separados, o sea, sí ella camina, pero no hay como que en algún momento en el que ellos se pasen así. Y algo muy importante de lo que ahorita mencionabas es que para ellos, es que es muy curioso y por eso es muy genial la película. Hay momentos en los que para nosotros no ha pasado tiempo y es raro decirlo en una película de 3 horas, ¿no? O sea, hay momentos en los que para nosotros no ha pasado tiempo, es como que ha pasado 20 segundos, pero para ellos pasó mucho, ¿no? Y es como que, como no sé, son choques muy interesantes que te hacen ponerle mucha atención. A mí me llamó mucho la atención, incluso me regresé varias partes ahí, cuando pasa lo de las papas, o sea, cuando vemos al segundo cliente que llega, porque la ves de ropa diferente en cada momento, o sea, como que en algún momento trae la playerita, la blusa blanca y luego no la trae y luego así, y solo ha pasado 1 minuto de película y dices, es porque allá hubo cortes, pero no, los cortes no están ahí para que tú los sientas así como en las películas actuales de que pum, 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 ¿no? De que vienen con una transición y vienen con un cambio de plano aparte, ¿no? Y ahí es cuando yo me sorprendí, dije, es que ¿por qué dicen que no corta, que no pasa nada? Claro que aquí corto porque para mí pasaron 2 minutos y ahí ya hubo como 4 cortes que yo no sentí, pero que de alguna forma digo, es que no está pasando el tiempo real porque entonces yo hubiera visto cómo ella se cambió la ropa, pero eso no lo vi.
y se me hace una genialidad. Yo nada más, con esta joya del montaje y demás, terminaré diciendo, jefe, hay un elemento de trazo escénico que nos ayuda a entender que pasa muchísimo tiempo cuando en realidad pareciera a nivel superficial que no está pasando nada y ese es el bebé. No Sí. sabemos cuánto tiempo se lo dejan, pero las escenas del bebé son brevísimas. O sea, llega, hasta parece que lo cuida 10 segundos. Sí, como que lo cuida mientras la mamá va a recoger al niño a la escuela. O algo Llega, así, se lo entregan, ¿no? ella va, se sienta y apenas se está sentando, suena el timbre y lo tiene que entregar. Y ahí pasó mucho tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Y ese tipo de detalles son a los que hay que ponerle mucha atención porque lo dijo Tarkovsky y coinciden muchos otros cineastas, incluido Orson Welles. El cine es tiempo. Y ahí se construye significado. ¿Qué es el cine? Construir estructuras simbólicas o sígnicas a partir de la manipulación temporal. Eso es. Y ahí está muy cabrón lo que hace Chantal Akerman. Pero jefe, ya llegamos a la hora hablando de esta película. Es que hay mucho que hablar. O sea, yo aquí justo estoy revisando mis apuntes y hubo cosas que no mencioné. Pero bueno, ya habrá otro momento para. No, dale, hablar, tenemos para todavía hablar. unos 3-4 minutitos, entonces arráncate con todo lo que falte de conclusión. Ya casi. Pues más bien yo creo que lo dejo ya para la conclusión, ¿no? Si podemos entrar en conclusiones, me gustaría retomar, yo sé que estoy retomando muchas frases, pero creo que son importantes para entender la película. Ahorita que mencionaste esto del tiempo, me saltó mucho esta que ella menciona en una entrevista que le hacen. Así la jefe tiene las frases a la mano, pero no tan a la mano. No, es que aquí la junté mucho y ya no alcanzo a ver, más bien como no veo bien. Ella dice que en su caso, a que ella no le gustan esos halagos de no he sentido pasar el tiempo, se me pasaron súper rápido, ¿no? Y ella menciona, en mi caso ves pasar el tiempo y lo sientes pasar, también sientes que ese es el tiempo que conduce hacia la muerte, hay algo de eso, creo. Y por eso es que hay tanta resistencia y es cuando se refiere al público, ¿no? El público no está dispuesto a sentir eso muchas veces porque ven al cine como entretenimiento y yo que voy a ir a sentir cosas, ¿no? Y ella dice... sí, porque el cine solo es para entretenerse. Yo quiero tomar 2 horas o 3 horas de la vida de alguien, ¿no? Y si las tomas porque tan solo si estás sentado 3 horas, es como de, ya me necesito estirar. Creo que sí se crea una complicidad, y más en esta película, con ese tipo de decisiones y con ese tipo de concepciones del tiempo en el cine. Y sí, o sea, cuando lo mencionaste lo de Tarkovsky, me acordé que yo pensaba mucho en eso cuando le estaba viendo, ¿no? Yo dije, es que ¿por qué dicen que es una película como sin sustancia cuando se basa en cómo maneja el tiempo? Y el cine es eso, ¿no? Simplemente es una forma muy particular en que ella decidió mostrar el tiempo y a partir del montaje, que no por nada cineastas como Eisenstein y Greenaway decían que la magia realmente del cine es el montaje, ¿no? Y yo cerraría y complementando con lo que dijiste, es pertinente continuar recomendando e insistiendo en que vean este tipo de cine. ¿Por qué? Porque las audiencias actuales, si antes no querían ver este tipo de obras, ahora menos. Eso es lo primero. Lo segundo, este desafío de esto que nos estás diciendo que te quita ese tiempo, es algo que tenemos que recuperar, sobre todo en los alumnos de las escuelas de cine, que vienen muy, y perdón por la expresión, pero mientras más morros son, pues vienen más marvelizados, vienen más con esta cuestión del ritmo a caratazos. Finalmente, es una cuestión muy personal que ella está representando, que ella está reflejando, y como tal también tenemos que entrarle a toda esta estructura temporal. ¿Por qué a mucha gente se le hace lenta? ¿Por qué a mucha gente dice que es slow cinema? Perdón, pero es gente que está acostumbrada a leer más estructuras literarias que estructuras cinematográficas. Y Jeanne Dielman, para mí, la neta, está muy avanzada en lo que está planteando, y al decir, güey, la mejor película de la historia, ¿lo es? A lo mejor será cuestión de gustos, pero muy cerca sí está. Sí, o sea, yo no podría decir es la mejor porque ni siquiera he visto todas las películas de la lista, como pareciera así. Pero creo que sí, cinematográficamente es una obra maestra que tiene aparte, o sea, yo no la veo muy alejada incluso, o sea, sí está alejada de las formas, pero puedes decir bien de qué trata, ¿no? Una mujer viuda que vive con su hijo, que se prostituye por las tardes y que hacia el final pues mata a uno de sus clientes, ¿no? Muchas veces y lo voy a tener que decir así,
las películas muchas veces solo tienen que ofrecer lo que cuentan, ¿no? Bueno, y es muy esta concepción de que el cine es historia, ¿no? Es una historia de principio a fin. Yo siento que una buena película es la que pues puede tener algo que contar, como en este caso es eso, pero más bien es todo lo que hay para llegar de este punto a este punto a este punto. Entonces, siento que el cine de Chantal Akerman, más allá de tener eso como atractivo, es... bueno, sí, pero ¿quién es esa mujer? ¿Cómo vive esa mujer? ¿Por qué va a terminar haciendo lo que hace? ¿Qué onda con su hijo? ¿Cómo se relaciona con su hijo? Y es una película, pues, muy valiosa por eso, ¿no? Te digo, yo siento que hay películas tan pobres que solo tienen algo que contar y esta no, o sea, esta tiene algo que contar. Yo sí creo que tiene algo que contar, pero la magia está en su forma, que es lo que la hace totalmente cine, pues, ¿no? Sí, o hay películas tan pobres que lo único que hacen es entretener, ¿no? Pero Sí. bueno, Jefi, ¿dónde te pueden seguir? En Twitter, ¿Cuál es tu? Leti AB. Con doble E, ¿no? Con doble E. Leti, ajá, AB, y en Instagram como LTI Arredondo. Ahí está. Y ahora sí, agradecerle al tocayo que no nos tuvo que salvar de nada. Sí. No nos Por salvó fin. de los mosquitos, no nos salvó de muchas otras cosas, pero no tuvo que dar datos. Muchas gracias, tocayo. Y pues nada, muchas gracias, jefe, también. No, gracias. Dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la película? Sí, vean Jan Dielman, desafíense como espectadores y pues continúen apoyando a este bonito proyecto. Muchas gracias, jefe.